La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Muy bien, 10:15 de esta mañana de viernes sonaba AC/DC. ¿Cómo me gustaría saber cantar como AC/DC? Pero bueno, mucho inglés no hay. Bueno, tenemos una invitada ya, es parte de la casa como nueva columnista cada 15 días. Nuestra columnista verde es Caro Daniele, pero le sigue Celi Mazota. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Sí. Con Ingeniera. Caro hacemos lindo equipo. Eso, sí, son Sí. coequippers. Coequippers. Ingeniera tal cual. ambiental, ¿digo bien? Muy bien. Me salió, Celi, me salió. Te salió y Me después salió. de tantas veces. Después de tantas veces, una Está vez me va a muy salir. bien. Bueno, Celi, contanos un poco qué tema traes hoy para hablar, para comunicar a los oyentes de la Sudeste. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema hablando de Caro Daniel. Sí. El tema que sacamos recientemente, un spot o publicidad, Sí. consejo por redes desde la MUNI, pero también con el Trébol y con Caro. Acerca de lo que vemos todos los días en la calle, más que todo en esta época del año, tema polémico que es la poda Bien. y el arbolado urbano, ¿no? Ujú. Que primero hay que pensar que el arbolado antes de ser urbano fue arbolado. Claro. Después vino el arbolado urbano. Entonces, bueno, este tema de si podo la planta mucho, va a crecer más fuerte. Bien. Ese sería el tema de hoy. De esa ¿Mito pregunta, o verdad? esa pregunta que es un poco polémica, algunos creen que sí, que podándolo mucho una vez al año o cada 2 años nace más fuerte, y otros dicen no tanto. Bien. Entonces, bueno, en realidad hay un poco de verdad. Y Ajá. un poco no. En algunos casos, por eso se entiende que algunas personas sí dicen, che, yo lo podí y me nació más fuerte. ¿O Pero dependiendo del árbol también? dependiendo del árbol, dependiendo qué tipo de poda también, porque a lo mejor la poda estuvo mal hecha y se pudrió, se enfermó y Sí. nunca más brotó. Entonces, por ahí lo que hablábamos también con Caro era esto de solamente se interfiere el árbol en caso de ser necesario. No es algo que haya que hacerlo sí o sí obligadamente. Entonces, No de esto de, por ejemplo, perdón que te interrumpo, pero podo el árbol porque ya me cansé de juntar hoja, entonces lo podo de una, ya está, que crezca nuevo. No. bueno, ahí está el tema, porque ¿qué pasa? Primero tenemos que pensar todos los beneficios que tiene el árbol. No solamente la sombra, no solamente la cuestión estética, porque viste que hay Sí. lugares que, bueno, si te das cuenta enseguida cuando falta el árbol. Sino también una cuestión del aire dentro de la localidad, la calidad del aire, todo su proceso de absorber el dióxido de carbono, o sea, es todo un proceso que tiene el árbol que es mucho más. Bien. Absorber el agua, Sí. o sea, entonces... ¿Cuáles son, mencionándolos así a simples rasgos, los beneficios que tiene el árbol en sí para la comunidad, para un pueblo, para una ciudad, para lo que sea? Bueno, primero tenés la sombra, que Bien. hoy en día con temperaturas cada vez más en verano de 40 grados se siente mucho, ¿no? Sí. Cuando vos pasás abajo de un árbol caminando en bici. La sombra, una cuestión estética, de salud, porque también frenan ruidos. Por algo también en ciertos lugares donde hay empresas como parques industriales se hace una cortina de árboles, porque también frena el ruido, te mejora la calidad del aire, te absorbe el agua. Entonces, bueno, por ahí hay muchas cuestiones que no es que sea un capricho o no el hecho de tener árboles. O sea, Bien. como decía Caro en el video, el arbolado urbano es patrimonio del pueblo. No es que yo hago y deshago. Claro. Tengo una responsabilidad porque es mi vereda y porque se entiende que también tiene que haber un compromiso, porque si no, no se llega a ver todos los árboles del pueblo, si le falta agua, si hay hormigas. Entonces, por eso se necesita ese compromiso del frentista, que por más que lo ponga la MUNI o lo ponga el mismo frentista, tiene que haber un cuidado. Exacto. Por una cuestión Un que compromiso. no se llega si no. Exacto. Entonces, un día de 40 grados, si los primeros 2 años no le diste agua, los 2 primeros años nomás, después ya Sí. viene solo. Ujú. Pero por ahí si los 2 primeros años no le diste agua y no viste las hormigas, y te aseguro que se seca. Bien. Entonces, bueno, ese compromiso, porque después al fin y al cabo, la sombra y el beneficio, primero lo tiene el frentista. Porque dentro de ese hogar ya, digamos, esa temperatura ya es mucho más baja al tener un árbol en el frente de casa. Exactamente. Ya es menos reducción de aire acondicionado, más fresco.
Además de poder dejar tu auto, que eso es otro tema. Exactamente, sí, obvio. Porque muchas veces quien no tiene árbol busca la sombra de los vecinos, tal cual. ¿Y qué pero pasa, Celi, con, por ejemplo, esos vecinos que achuran el árbol sin permiso alguno? ¿Son multados? ¿No son multados? bueno, ¿Tiene alguna en consecuencia? realidad sí, siempre son multados, en algunos casos solo el dueño y en otros casos el podador también, porque a veces no lo poda el propio dueño, sino que le paga a alguien para que lo haga. Sí. Porque se supone que la obligación y la responsabilidad es compartida. Por ahí Bien. si el vecino no sabía que tenía que pedir autorización, bueno, confiamos por una cuestión de que ya hemos hecho cursos de poda y lo hemos recalcado varias veces, que el podador va a pedir autorización. Ajá. Más que todo para que nosotros también podamos ver cómo se va a hacer esa poda. Porque a veces con esto de hay que podarlo sí o sí porque viene más fuerte, a veces sí, che, pero verdaderamente hace falta, porque si no le pagaste a alguien que lo pode. Tenés que pagar el volquete por todas las ramas. Sí. Porque si no, ahí tenés otro problema, Claro. que viene de lo que hablamos la otra vez. Sí. Entonces, sí, a lo mejor es un gasto enorme y totalmente innecesario, pero a lo mejor no hacía falta ni podarlo. A ver, lo que se poda es en casos particulares de una luminaria, los cables como lo hace la cooperativa, porque no les queda otra, no es que porque lo haga la COPE lo podemos hacer todo. Bien. La COPE lo hace solo en cuadras Donde que hay compromete cierto cableado. cable, no todos los cables, es un cable en particular, que bueno, ahí sí hay un riesgo si el árbol toca el cable. Entonces, pero solo en esas cuadras que nosotros ya sabemos y que la cooperativa debe hacer, pero solo ellos, digamos. Bien. Que nosotros veamos que a lo mejor ellos lo hacen, no es que esté bien o que esté mal, pero al no haber habido una planificación, que acá viene la otra parte importante. Hace muchos años atrás no se sabía a lo mejor que el pueblo iba a crecer tanto, donde por ahí iban a haber casas, dónde iban a estar las cocheras de las casas. Entonces, bueno, por ahí fueron quedando los árboles como quedaron. Sí. Árboles muy grandes en veredas pequeñas, al frente de garajes, molestando cables. Entonces, bueno, hoy con lo que tenemos es, bueno, hay que convivir con esto. Hay que convivir con los árboles que están por una cuestión de que en su momento, al no haber una planificación urbana, Sí. y bueno, quedaron así, quedaron donde quedaron. Algunos quedaron en las esquinas, quedaron especies grandes como los fresnos que rompen vereda a dos manos. Que no es que uno ahora no lo pueda evitar. Ahora sí lo evitamos porque ya tenemos una planificación. Exacto. Pero bueno, hay que aprender a ver qué hacer con lo que ya está. Porque sacar todos los árboles es imposible. Entonces tampoco podemos dejar que le rompa al vecino. Entonces ahí encontramos este punto medio que es podar las raíces. Es un trabajo lento, muy puntilloso, porque los chicos sacan todo lo que hay de la vereda rota, van sacando la tierra, descubren la raíz, la podan, bueno. Pero es una manera de no tener que sacar el árbol. Bien. Entonces, en esta nueva planificación, sí, uno ya tiene en cuenta el cable de la COPE, bueno, donde están los cables, directamente ponemos algo más de menor altura, Bien. más petizo, cosa que no les toque los cables. Un siempre verde. Un siempre verde, mira un cómo sé. crespón. Bien. Bien. Hay varias especies que vos sabés que en su tamaño adulto llega a, no sé, 8 metros, punto. Entonces, por ahí sí, no le va a volver a poner uno de 15 metros para que ellos después también cada 2 años tengan que salir a hacer toda esa tarea, porque no solamente es la tarea, sino que es todas las ramas que después quedan, Exactamente. que también hay que claro. tratarlas, no es que desaparecen por arte de magia. Bien. Entonces, bueno, tanto con los cables, con la luminaria también, uno tenés una luminaria y no vas a buscar una copa que sea más petiza y que quede abajo, porque si no, toda esa luz la va a tapar el árbol. Claro. Entonces, por ahí ya ahora vamos viendo esas cosas, vamos viendo que si es una vereda muy angosta, como una cortada, ponemos un tipo de árbol, como te decía recién, por ejemplo, el crespón, que tampoco le gusta muchas veces a la gente porque se le cae la florcita, bueno. Pero también eso, Bien. queremos todos los beneficios, pero no queremos a veces las hojas, Exacto. las semillas. Y las esto flores. estamos hablando de los árboles en las veredas, porque si vos tenés un árbol que vino muy grande y que lo querés podar al ras, que no te importa si le haces daño o no, pero lo tenés en el patio, ahí la municipalidad no tiene cómo interferir No, nada. no. Todo lo que sea privado, nosotros enseguida lo que hacemos por ahí es pasar ya directamente números de gente que sabemos que hace ese tipo de tarea de jardín, para ahí sí. Bien. Y bueno, y recomendando también lo del volquete para que después no le venga la otra multa de que por haber sacado
más cantidad de ramas Exacto. de las necesarias sin volquete, también después ahí tengas otro gasto. Bien. Entonces las recomendaciones se hacen. Bien. Pero bueno, hay que entender que también es una cuestión de convivencia. Sí, y más allá de todo esto, tengas el árbol donde lo tengas, creo que el spot nos está queriendo decir, enseñar a para qué podarlo sin necesidad, que lo estamos lastimando y Claro. tiene muchísimos beneficios. Claro, porque por ahí es podar porque tenemos esa creencia de que hay que dejarlo así, achado, por una cuestión de que va a crecer más rápido. Que después, a ver, esas ramas pueden ser más débiles, a veces, si está mal podado, se pudre, se enferma, después a lo mejor las ramas nacen más desprolijas, entonces tenés más mantenimiento a futuro, como también decíamos en el video. Bien. A ver, por ahí no tenemos en cuenta todo lo que hay atrás de una poda. Entonces vos decís, ¿por qué no tal vez con un trabajo de 5 minutos que lo hace el vecino, lo hace la Muni, y es Tal sacar, emprolijar, Bien. sacar si hay una rama seca, si hay una rama que molesta para el lado de la calle o para el lado de la vereda. Por ahí, si hay algún oyente, ante la duda, consultar primero. Consultar. No sé si a la MUNI, a ustedes, o también a los que podan, porque vos ya dijiste que estuvieron capacitándolo. Así que consultar, che, será necesario que lo poden, ¿no? O sea, para sacar todas las Siempre dudas. consultar también para evitar después por ahí el trago amargo de Exacto. la multa, porque se entiende que a veces uno no conoce, mucha gente que viene a vivir acá a Pose de otro lado, que tal vez no tiene por qué saberlo, ¿no? Bien. Y pensar en esto, que el árbol tampoco tiene la culpa. Exacto. Muchas veces el árbol estuvo primero que todos nosotros acá. Entonces, bueno, es buscarle la solución y tratar de negociar. Bien. Es tratar de negociar. A ver, mira, lo sacamos si está seco. Porque no podemos sacar un árbol que no está seco, no está enfermo. A veces están huecos, bueno, vemos. Pero si no está enfermo, ¿por qué lo vamos a sacar? A ver, está esta otra solución. Es una solución intermedia, le resuelve al vecino y nosotros nos sacamos un árbol que después son 30 o 40 años que no vuelve esa sombra. Ahora bien, un ejemplo. No hice caso, lo podé, dejé tronco solo. Ese árbol, ¿cuánto va a tardar en volver a armar la copa con sus hojas? Medianamente. Y entre 1 y 2. ¿Años Grande, 2 años. Para volver a armar la copa. Si vuelve a armarla. Si bien. tenía otro problema antes el árbol o la poda no estuvo bien hecha, por ahí no vuelve. Claro, porque por ahí hay oyentes que dicen, no, total, yo lo podé todo, en verano tengo sombra. Claro, no. No. Es depende cómo lo podaste. Si vas a Depende. tener- Vas a tener a lo mejor una sombrita, pero muy chiquita. Bien, bien. Que capaz que no te va a llegar a tapar el cordón como para dejar un auto. Listo. Sí, por ahí es tratar de entender las dos partes. Bien. Porque como uno trata de entender al vecino, porque nadie quiere que te rompa, por algo mismo nosotros ahora empezamos a tener esa consideración, de decir, bueno, en tal vereda en tal vereda y en tal vereda Ujú. Es una cuestión que nosotros tenemos a mano para evitar Bien. problemas en la vía pública. Ahora, después también hay una cuestión de compromiso del vecino que, bueno, hay que aceptar también lo que ya uno fue buscando, fuimos viendo con los chicos de los viveros, ya también vas buscando consejos, che, qué está funcionando, qué no funciona. No es que, bueno, vamos a poner el árbol que por ahí el vecino quiere. Bien. Porque a veces por una cuestión estética, se pone rojo. Pero bueno, si yo ya sé que te va a hacer problema de acá a 8 años, a mí no me sirve que vos de acá a 8 años me quieras sacar el árbol porque te rompió la vereda. Bien. Como para cerrar y para evitar cualquier trago amargo, un mal momento. Pedir autorización. Exacto. Y bueno, y muchas veces consejo. nosotros también lo hacemos porque es nuestra tarea también hacerlo. Bien. Entonces, si no lo hacemos nosotros, por ahí vamos también y ayudamos y vemos al podador para ver que por ahí no tenga problema el vecino, ver la cantidad de ramas que quieren sacar, porque por ahí te dicen, che, una ramita y después sacan del patio un montón. Bien. Entonces, muchas veces también hacer ese acompañamiento y ese apoyo, por más que no seamos nosotros lo que lo podemos, por ahí sí ir a ver también para poder aconsejar, ya Bárbaro. sea en cuestión de cómo lo sacan o de cómo se poda. Muy bien. Llegarse a la MUNI, que no son ogros, pueden hablar, nos pueden Sí, aconsejar y demás. Y mi número que también está Bien, buenísimo. Disponible. disponible y está en todos lados porque por ahí lo vamos pasando. Porque la verdad yo prefiero a veces hasta llegarme yo en las medidas que puedo. Bien. Con los chicos de Espacios Verdes, bueno, que hacen un trabajo impresionante con el pasto, las hojas, ahora empezamos con los árboles. Así que bueno, estamos siempre todos en la calle,
es un segundo preguntar y después, bueno, esperar que nosotros vayamos y, bueno, y aceptar también lo que nosotros te digamos. Bien, tal cual. De consejo, ¿no? Exactamente. Porque siempre vamos a querer lo mejor para el pueblo, para el vecino, para el árbol, porque también dentro de mis tareas es cuidar el arbolado urbano. Bien. Entonces, bueno, es también lo que decía Caro en el video, es un patrimonio del pueblo y hay que quedarse con eso. Buenísimo. Gracias, Gracias Celi, a ustedes. por estos consejos. De más está decirle a la gente que puede llegarse o hablar con Celi por cualquier duda que tengan con el arbolado que esté enfrente de su casa o en su casa. Así que te agradecemos estos minutos. Nos vemos de acá a 15 días. Muchas gracias. Celina Mazota, ingeniera ambiental, nos visitaba aquí en la Sudeste. En los meses de otoño e invierno es habitual que se realicen podas en el arbolado urbano. En Justiniano Posse hay una ordenanza que regula esta actividad. Los árboles no se podan por podar, solamente se intervienen en caso de ser necesario. Ramas cruzadas y dañadas, ramas enfermas, ramas secas, que estén interviniendo en la luminaria pública o interfiriendo en la circulación. La municipalidad regula y acompaña esta actividad. Recordá pedir la autorización y evita multas. Los árboles no son propiedad privada, son patrimonio del pueblo. Municipalidad de Justiniano Posse. La Muni haciendo tu ciudad.